Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En el libro de los Jueces, capítulo 17 y 18, tenemos una historia que generó la siguiente pregunta. Leí en Jueces cómo un hombre hace una imagen y otras cosas, y se consigue un levita que viva con él, y supongo que adoran esta imagen. Luego la imagen y las demás cosas que hizo se las roban los de la tribu de Dan junto con su sacerdote, y luego van y adoran a la imagen, e incluso tienen como sacerdote al nieto de Moisés y a sus hijos, adorando a la imagen. ¿Puede explicarme esta historia? Y no he encontrado donde el Señor los reprenda. ¿Hay registro de la reprensión de esto? Bueno, es otra de estas historias que hay en el libro de los Jueces impresionantes, porque estamos viendo aquí una conducta que no es propia de un pueblo a quien Dios tomó como pueblo para sí y apartó de todas las demás naciones para hacerle un reino santo, un reino de sacerdotes. De hecho, el libro de los Jueces termina con una nota muy disonante porque dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es que tenemos una historia, también los invito a leerla, todo el capítulo 17 y capítulo 18 del libro de los Jueces, en donde un individuo hizo una imagen de fundición. Ya si regresamos a Jueces capítulo 8, Gedeón, con todo y que era un gran héroe de la fe, hizo algo malo al final de su vida. Él hizo un efod. Un efod es lo que usaba el sacerdote a través del cual Dios confirmaba su voluntad cuando la gente consultaba a Dios. Pues Gedeón se hizo uno y todo Israel se prostituyó detrás de ese efod, dice acá. Una vez alguien empieza a practicar alguna forma de idolatría, el resto de la gente va a seguir practicando la idolatría. Es increíble el corazón humano. Regresamos a la pregunta. La pregunta es: ¿quién va a ser Dios en nuestra vida? ¿Él o yo? ¿Qué cosas van a ser hechas? ¿Las que Dios dice o las que yo quiero? ¿Cómo van a ser hechas las cosas? ¿Como Dios dice o como yo quiero? Y Dios ya nos dejó en su palabra toda la instrucción que necesitamos para saber cuál es su voluntad y cómo debemos nosotros comportarnos, conducirnos. En este sentido, la Biblia no da espacio para interpretaciones. Lo que Dios dice, eso es, y Dios espera que seamos obedientes. Y la palabra de Dios refleja la sabiduría, refleja la inteligencia, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios sabe por qué nos pide ser y hacer lo que Él nos pide ser y hacer. Dios sabe por qué nos impide hacer ciertas cosas. Es para nuestro bien y para su gloria. Todo obedece a principios de sabiduría. Todo obedece a principios de verdad. Y la idolatría es algo que está arraigada en el corazón de los hombres. Y esa necesidad de formas que tiene el hombre. Y Dios viene y se revela a la nación de Israel como un Dios que no tiene ninguna forma porque Él es espíritu. Así es que esto ya es contrario a la mentalidad humana que está acostumbrada a formas y que se siente más segura si tiene una forma de la cual agarrarse. Por eso es que empezaron a hacerse de imágenes y de cosas. Y luego Dios estableció el sacerdocio en la nación de Israel para que todos consultaran a Dios a través de la figura del sumo sacerdote, un cuadro del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Gedeón unos capítulos antes estaba haciéndose de un efod? Y ahora, como vamos a leerlo, este hombre Micaía también hizo una imagen e hizo efod y terafines y, en fin, Dios, su presencia estaba en Silo en esos días. Ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el arca, ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba el sacerdote. Todo lo que tenían que hacer es ir a Silo y consultarle al Señor. Pero es como que el hombre siempre sabe mejor que Dios, ¿verdad? Y el hombre va a encontrar siempre un camino más fácil según el hombre o un camino más práctico. Pareciera ser que el hombre se sigue creyendo más inteligente
que Dios. Y lamentablemente hasta la fecha, ese sigue siendo el síndrome que prevalece en la voluntad y en la naturaleza humana. Bueno, el hecho es que en el libro de los Jueces leemos, voy a leer algunos cuantos versículos para que nos familiaricemos con la historia. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora, un paréntesis acá. Miren cómo la madre primero maldijo y después bendijo. Santiago nos dice, ¿cómo puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga? ¿Cómo puede ser que de una misma boca salgan bendiciones y salgan maldiciones? Así es que este es el caso acá. En Jueces 17 vemos un cuadro clásico de una persona religiosa. Una persona religiosa es una persona aparentemente piadosa, nada más que únicamente lo está haciendo por fuera. Y lamentablemente una gran mayoría de la población y mucha gente incluso cristiana es religiosa, pero no es espiritual. Es religiosa, pero no conoce a Dios. Su religiosidad solo son formas exteriores, pero no ha dejado que el Señor toque su corazón y lo convierta. En fin. En el verso 3 dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Esto es terrible. El hijo se había robado el dinero, la mamá maldijo. Cuando el hijo vino y le devolvió el dinero, entonces la mamá lo bendijo y celebró esta gran acción, según ella, y entre comillas, fabricando una imagen de talla y una de fundición. Esto es terrible. En otras palabras, esta mamá y este hijo, ellos no iban a servir a Dios y a buscar a Dios tal y como Dios lo estableció. Ellos lo iban a hacer a su modo y como a ellos se les ocurriera. Esa es básicamente la definición de la palabra religión o religiosidad. Dios dice que lo hagamos de una manera, pero yo lo voy a hacer a mi manera y yo voy a decidir cómo. En fin. En el verso 4 dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tremendo, qué vergonzoso. Teniendo la ley de Dios y teniendo todo el testimonio que tenían, este hombre hizo una imagen de talla. Ahora, Gedeón se había hecho un efod, pero no había hecho una imagen de talla. Esta es la primera mención que vemos nosotros de Israel en Canaán, en donde un israelita hizo una imagen de talla y una de fundición. O sea, se hizo una forma, una figura, y a esa figura le llamó Dios. ¡Qué insulto para el nombre de Dios! Que su santo y poderoso nombre le sea dado a un objeto inanimado fabricado por manos humanas. En fin, así es que fue este hombre el primero, como les digo, que se fabricó una imagen una vez Israel entró a la tierra de Canaán. Aquí tal vez vale la pena regresar un poco en la historia, porque cuando Israel salió de Egipto, el Señor les dice que ellos llevaban consigo la imagen de su dios Renfán. Llevaban la estrella de su dios Renfán, dice. Ellos llevaban un tabernáculo, creo que el tabernáculo de Moloch, según recuerdo, dice, y la estrella de su dios Renfán. En otras palabras, cuando salieron de Egipto y llegaron al monte de Sinaí, Dios les dio el tabernáculo y a partir de ahí marchaban con el tabernáculo. Pero resulta ser que además del tabernáculo llevaban estas imágenes, llevaban este otro tabernáculo extraño. Supongo que lo edificaban en un extremo del campamento, lejos del tabernáculo mosaico donde estaba la gloria de Dios. Pero es un hecho que Israel nunca se desprendió de su idolatría. Y si nosotros nunca nos desprendemos de nuestra idolatría, tarde o temprano, esta idolatría nos va a alcanzar y va a esclavizarnos, a llevarnos cautivos nuevamente. Así es que aquí está este hombre haciéndose una imagen. Bueno, continúa la historia en Jueces 17, verso 7.
Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y para hacer corta la historia, Micaía dijo: ¡qué maravilla! Ahora te voy a ungir como sacerdote, tú vas a ser mi padre y mi sacerdote, te voy a pagar un salario. Y entonces ahora no solamente tengo una imagen, tengo a un sacerdote. Y todavía tuvo el descaro de decir en Jueces 17:13, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Miren qué tremendo. Es casi como creer que Dios nos va a bendecir porque somos amigos del pastor. Es así de absurdo este argumento que estamos leyendo en Jueces 17, verso 13. En fin, el hecho es que un día llegaron unos hombres de la tribu de Dan que todavía no habían encontrado un lugar donde habitar, no habían encontrado posesión para sí. Y llegaron varios hombres de la tribu de Dan a donde estaba Micaía. Interesantemente, cuando vieron al levita que había allí, lo reconocieron, eran amigos y lo reconocieron y le dicen: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y dijo: pues Micaía me tomó para que sea su sacerdote. Y entonces ellos consultaron a Dios, se supone, a través de este sacerdote. Y luego, cuando se fueron de ahí, decidieron llevarse las imágenes y decidieron llevarse al levita para que fuera sacerdote de ellos. En Jueces 18, verso 14 dice: entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Entonces cuando llegaron ahí a la casa, vieron a Micaía, vieron al joven levita, vieron la imagen, y estos 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados. Y en Jueces 18, 17, leemos: y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerras. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de la tribu y la familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Esto es terrible. Este sacerdote era lo que llama la Biblia un hombre asalariado. Cuando le ofrecieron un buen salario, un mejor salario que el que le pagaba Micaía, dijo: pues me voy con ustedes. Y ojalá personas que han sido así se arrepientan y lo vean a tiempo, porque los juicios de Dios son muy fuertes sobre personas que se convierten en asalariados. No porque no tengan derecho a un salario, no estoy diciendo eso, sino porque su servicio a Dios, entre comillas, obedece a que reciben un salario. Y si les ofrecen un mejor salario en algún otro lado, no importa si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, pues se mueven de un lugar a otro lugar. Eso es básicamente el cuadro que tenemos aquí. Así es que los hijos de Dan se llevaron consigo la imagen, y en Jueces 18:30 leemos: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Tremendo. Al principio pues era problema solo de Micaía. Era una imagen privada y él tenía servicios privados de este levita en su casa. Así es que pues era él el único afectado. Pero cuando los de la tribu de Dan descubrieron esto, ellos se llevaron a este levita y se llevaron estas imágenes a la tribu de Dan. Y ahora resulta que esta imagen es la imagen para toda la tribu de Dan. Dan entonces, como tribu, fue la primera tribu que practicó la idolatría en Israel. Entonces, parte de la pregunta que nos han hecho es si el Señor los reprendió en algún momento, porque acá no se ve que el Señor los reprendiera.
Y sí, acá no se mira, pero el Señor va a corregir, va a reprender en el momento exacto y de la manera exacta. No siempre lo va a hacer como nosotros creemos, no siempre lo va a hacer cuando nosotros creemos que debiera haberlo hecho. Dios es muy sabio, Dios sabe lo que está haciendo. En el caso de la tribu de Dan, Dios los va a reprender de una manera tremenda más adentro en el futuro. Y eso lo vemos si nos vamos hasta el libro de Apocalipsis. Mire usted, Apocalipsis capítulo 7. Tarde o temprano, todos cosechamos lo que sembramos, si no nos arrepentimos a tiempo. Y la tribu de Dan va a cosechar este atropello más adelante, ya no falta mucho, cuando venga el periodo de gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, ya el periodo de gran tribulación está por dar inicio, y antes que Dios empiece a visitar la tierra y a los hombres con sus justos juicios, Dios manda a que sean sellados 12,000 individuos de cada una de las 12 tribus de Israel, para que los juicios de Dios no los toquen y para que el anticristo no los toque. Es de este núcleo que el Señor va a levantar una nación de Israel como Él siempre quiso tener una, ya cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra, que es después de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, verso 4 leemos: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, tome nota y preste atención. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Acabo de leer Apocalipsis capítulo 7 del verso 4 al verso 8. La única tribu que no se menciona acá es la tribu de Dan. En otras palabras, aquellos que son de la tribu de Dan, cuando venga la gran tribulación, no van a tener este sello. Ellos van a tener que pagar muy duro por este pecado de idolatría que cometieron sus ancestros en su momento, tal y como se narra aquí en el libro de los Jueces. En otras palabras, tarde o temprano, el hombre cosecha lo que siembra. Y cuando sea la gran tribulación, aquellos que pertenecen a la tribu de Dan se van a encontrar con que todos sus hermanos de las otras tribus tienen un sello en su frente y ellos no tienen un sello en su frente. Esto significa que van a tener que padecer de una manera particular, de una manera especial. Van a tener que padecer. Ellos, si no padecieron antes a causa de esta atrocidad que cometieron en el libro de los Jueces, van a padecer entonces. Ahora, una nota alegre es que Dios no va a acabar con ellos. Cuando Jesucristo esté reinando sobre la tierra y haya establecido aquí su reino y haya edificado un santuario, en el libro de Ezequiel, capítulo 48, del verso 30 al 35, leemos acerca de las tribus que van a estar acampadas alrededor de la ciudad, cuando la ciudad de Jerusalén quede establecida como el centro de todo el mundo y Jesucristo sea el rey. Esto es en el milenio. En Ezequiel 48, del 30 al 35 leemos: y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4,500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte. La puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. La puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4,500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isaacar, otra. La puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4,500 cañas y sus 3 puertas.
La puerta de Gad, una. La puerta de Aser, otra. La puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, o Jehová está allí. Pero aquí sí se menciona la puerta de Dan, en Ezequiel 48, verso 32. Quiere decir que Dios no borró la memoria de la tribu de Dan, pero Dios en su momento los va a reprender y ellos van a tener que cosechar el fruto de la idolatría que cometieron como tribu desde la antigüedad. Dios es muy sabio y Dios no padece como nosotros de pérdida de memoria. Así es que obviamente Dios va a esperar hasta entonces para que la tribu de Dan padezca y se corrija, ¿verdad? Así es que esa es la reprensión que vemos en las Escrituras que Dios le va a hacer a la tribu de Dan hasta entonces. A veces Dios se tarda en reprender, Dios se tarda en corregir y a veces nos engañamos a nosotros mismos que hemos estado haciendo algo malo y pensamos, como Dios no me ha corregido, como Dios no me ha reprendido, no me ha dicho nada, entonces puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Obviamente no está tan malo lo que estoy haciendo. Eso es muy peligroso y estamos engañándonos a nosotros mismos, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar tarde o temprano. Si Dios no nos ha reprendido todavía, es a causa de su grande misericordia. Tenemos su palabra y tenemos su espíritu. Atendamos a la voz de Dios. Él no tiene que hablarnos audiblemente para que nosotros nos demos cuenta de que debemos corregir nuestros caminos. Humillémonos y alejémonos de lo que estemos haciendo. Y el Señor va a tener misericordia y nos va a perdonar. Pero esa es la única razón por la que el Señor no reprende tan rápido como nosotros creyéramos. Dios tiene su tiempo, Dios no se equivoca. El Señor no se tarda. Miren la conducta de los hombres desde que Dios los creó y Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén hasta acá. De acuerdo con la cronología bíblica, han pasado de 6,000 a 8,000 años. Y la humanidad sigue aquí y se sigue corrompiendo, con todo y que Dios ha intervenido. Intervino en tiempos de Noé de una manera global, dramática. Luego intervino de maneras más puntuales con Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, con las naciones de Canaán. Dios ha castigado al pueblo de Israel en varias ocasiones. Pero la humanidad sigue aquí, la humanidad se sigue corrompiendo. Entonces hay personas que creen que como Dios no ha corregido a la humanidad, Dios no lo va a hacer. Pero solo es cuestión de tiempo. Dios tiene un momento preciso, sabio, para todas las cosas. Así es que no esperemos a que sea demasiado tarde para corregir nuestros caminos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.